Bien, y nosotros seguimos adelante con otro tema de verdad que es muy chulo y que lo hemos, como decía Bilbo, lo hemos venido posponiendo por demasiado tiempo, ¿no? Desde el 20 de enero que salió en Nature el artículo de la evidencia de presencia europea en América, en el año 1021. No en torno al comienzo del siglo, del segundo milenio, no, en torno a 1021. O sea, le faltó decir, el día de San Patricio del año 1021 llegaron los vikingos a América, ¿no? Y bueno, esto lo habíamos comentado alguna vez con Alberto y teníamos ganas de que estuvieras aquí y nos lo pudieras contar un poco y además que muy apropiadamente los vikingos tuvieron el buen tino de ir a un sitio llamado Terranova, lo que en inglés llaman Newfoundland, porque por supuesto llegas a una tierra nueva, pues tienes que ir a Terranova, ¿no? Está ahí la península del Labrador, ¿no? En Canadá. Que fíjate tú, si no hay sitios bonitos en América a los que ir, hay que ser vikingo para irse allí al norte de Canadá. O sea, A pasar vamos a ver, frío. a pasar frío. Pues Es que ahora mismo estoy muy sensible con el tema del frío, lo siento. No, sí, yo también, pero es que en la opinión de ellos estaban en el sitio donde se estaba bien. O sea, quiero decir, es que venían de Groenlandia, ¿sabes? Estaban acostumbrados. Sí. Bueno, y estuvieron solamente la primavera y el verano, ¿eh? No estuvieron todo el año. Sí. No, bueno, en alguna expedición creo que, si te crees las sagas, parece que sí estuvieron un invierno, pero solo una de las, no sé si 4 o 5 expediciones que salen en las sagas. En la mayoría estaban solo durante los meses buenos, efectivamente. ¿Qué es esto de las sagas? Entonces, Que he oído lo de- hablar de esto. Sí. ¿Qué son las sagas? Pues son una serie de historias que se supone que recogen acontecimientos históricos, pero que están escritas, pues no sé si son 200 o 300 años después de todo esto, escritas por escritores islandeses, me parece que es en los siglos XII y XIII, si no recuerdo mal. Porque, bueno, Islandia en ese momento estaba muy ligada a Noruega, al reino de Noruega. Era prácticamente como una provincia de Noruega, en cierta manera. Lo que pasa es que era extremadamente independiente porque estaba muy lejos. Y en Islandia se estableció una especie de mundillo cultural muy efervescente durante ese tiempo y se escribieron un montón de historias de, digamos, las gestas de sus antepasados, ¿no? Y a ese conjunto de cosas se le suele llamar en español las sagas, ¿no? Aunque en realidad hay de muchos tipos, o sea, hay sagas en prosa, hay poemas épicos, bueno, hay, digamos, varias formas literarias que todas tratan como de contarte esta historia, a veces desde puntos de vista un poquito distintos. Pero Sí, eso son es lo que posteriores, llaman... o sea, perdona, por terminar, son tradición oral de cosas que ocurrieron mucho antes y que luego se recogieron ahí por escrito, o sea, como lo de Homero, por ejemplo. Eso es. Bueno, quizá con una pretensión literaria diferente, ¿no? Dependiendo de qué saga mires. Por ejemplo, las sagas que nos van a interesar hoy, que son las que hablan de los viajes a Groenlandia y a América, son sagas en prosa que son relativamente llanas en cuanto a su lenguaje, mientras que las sagas en verso son, digamos, más complicadas y hablan de dioses y de otras cosas. Francis, te interrumpí. Sí, no, iba a decir que estas sagas son las llamadas de Vinlandia, ¿no? De la tierra esta. Exacto. Y hay otras sagas también. Sí, hay varias. Y las interesantes para este asunto es la saga de Eirik el Rojo y la saga de los groenlandeses, que se suele llamar en español. Eirik el Rojo es el que descubrió... es el que descubrió Islandia. Vale, sí, efectivamente. Porque el que descubrió Groenlandia fue Leif Erikson, o al revés, nunca... Bueno, nunca me acuerdo si Eirik el Rojo es el que descubre Groenlandia o el que descubre Islandia. Yo creo que es el que descubre Groenlandia. Y Leif Erikson, que es su hijo, es el que descubre las tierras americanas, ¿no? Lo que ellos llamaban Vinlandia. O sea, fíjate tú, si viene de tiempo... En España pensamos que esto de llamar a alguien el rojo como de forma despectiva viene de la guerra civil, pero no, esto ya los vikingos llamaban a la gente... La verdad es que... Eirik el Rojo, lo acabo de ver, fue el que fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia. Groenlandia, ¿verdad? Sí, estaba Eirik el Rojo y Olof el Facha. O sea, podía haber una saga perfectamente que fuera... No sé a qué se debe. Seguramente sería porque sería pelirrojo o algo por el estilo, no me sorprendería. O sanguinario, vete a saber. O muy colorado. Sí, ahí por el norte sí hay muchos pelirrojos, o sea que es posible que fuera pelirrojo. Sí, es posible, la verdad. Pero entonces no sería llamativo que fuera pelirrojo, ¿no? No María. Bueno, quizás sí, yo qué sé. Pero bueno, la cuestión, lo guay de esto es tormentas solares, radiación cósmica. O sea, vamos a hablar de vikingos y radiación cósmica. A ver, yo creo, en primer lugar, para poner un poco en contexto todo esto,
que nuestros oyentes se hagan una idea de un poco cómo fueron los viajes de los vikingos, ¿no? O sea, los vikingos salieron de lo que hoy en día es Escandinavia, terminaron llegando a Islandia, pasando por algunas islas de por medio, y en Islandia pues encontraron una isla esencialmente deshabitada, pero que tenía suficiente potencialidad como para vivir ahí, y ya se quedaron a vivir y ahí siguen. Llevan 1000 años ahí, los islandeses actuales son sus descendientes, ¿no? Y luego, a raíz de pues, su espíritu viajero y todo esto, terminaron descubriendo Groenlandia, que en realidad no está tan lejos de Islandia. Cuando lo miras en un mapa, si se hicieron todo el viaje desde Noruega y desde las Islas Británicas, pues casi es cerca Groenlandia. Lo que pasa es que Groenlandia era muy poco habitable. Y entonces terminaron haciendo unos pocos asentamientos en lo más al sur de Groenlandia, que en realidad si te vas lo más al sur de Groenlandia estás a la latitud de Escocia, no estás tan al norte como Islandia. Pero esos asentamientos terminaron declinando y en el siglo XV o XVI fueron abandonados completamente. Entonces, cuando llegan a Groenlandia, estamos hablando pues del año 900 y algo, y en algún momento, como un siglo después de eso, consiguen dar el salto al continente americano. Y ese salto al continente americano se entiende mejor si uno mira un mapita y se da cuenta de que Groenlandia es una especie como de triángulo que apunta hacia el sur, ¿vale? Los asentamientos primeros estaban en el vértice del triángulo, pero es que luego remontaron la otra cara del triángulo, la que mira hacia América, y terminaron haciendo otros asentamientos bastante más al norte. Y de esos asentamientos, las islas del norte de Canadá están relativamente cerca. Entonces, no es que fuese una especie de viaje épico de no sé cuánto tiempo por el mar y tal, sino que realmente, bueno, hombre, seguramente pasaron bastantes días en el mar, pero que estaba relativamente cerca, ¿no? Entonces, según cuentan las sagas, una especie de comerciante que quería ir al asentamiento del norte se perdió y llegó a una tierra desconocida y luego se lo contó. No llegó, la vio de lejos. Dijo, uy, ¿eso qué es? No, pero eso está en la dirección incorrecta, yo tengo que ir en la otra. Y entonces cuando volvió, se la contó al hijo de Eirik el Rojo, ¿no? Y es cuando Leif Erikson, hace una expedición para tratar de encontrar esa tierra, ¿no? Y lo que encuentra son las islas del norte de Canadá, que están congeladas, ¿vale? Y que no son un gran sitio, porque era un sitio incluso peor que el asentamiento del norte de Groenlandia. Entonces, lo que hacen es ir bajando, hasta que encuentran un sitio que está medio normal. Y ahí es cuando encuentran la isla de Terranova, ¿no? Y ellos se sorprenden de que el invierno es tan bueno, que la tierra no se congela y que no hace falta meter a los animales en un establo para que no se mueran. O sea que, bueno, para ellos, aunque en Terranova hace frío, era un sitio muy guay. Bueno, pero has respondido a mi pregunta, ¿no? De por qué esta gente acaba en Canadá, y es básicamente porque alguien se perdió. Sí. No tiene otra explicación. Bueno, pero Vale. muchos descubrimientos marítimos son de ese tipo, ¿no? Salvo estos pueblos que tenían como los polinesios, que adivinaban dónde había una isla porque veían las nubes, que a veces crecían encima de las islas montañosas, pues la mayor parte de gente sí llega a algún sitio porque se pierde. Bien. Entonces, bueno, Sí. ahora eso es porque no preguntaban. Exacto, sí. Los delfines se lo habrían dicho seguro. Y los narvales. Sí. Bueno, pero de todas maneras, para seguir centrándonos en esto de América y para que los oyentes vean hasta qué punto no se sabe tanto de todo eso. Eso está en las sagas islandesas, en la saga de los groenlandeses y todo esto, pero cuando la gente ha ido a mirar a América, el número total de yacimientos arqueológicos que se pueden de verdad relacionar con los vikingos es 1. Quiero decir, hay como 5 o 6 candidatos más, pero todos levantan algún tipo de controversia por una razón o por otra. Y el único que de verdad se acepta es el yacimiento de Lance o Meadow, que está en la parte norte de Terranova. Está justo en el cabo más al norte de Terranova. Y de ese yacimiento es de donde se van a sacar las cosas de la historia que vamos a contar hoy, ¿vale? De este yacimiento al norte de Terranova. Sí, un punto en eso de que se pueden confundir los yacimientos, también el tema de que había nativos. En esa región había nativoamericanos y, claro, hay contaminación de los restos entre posibles restos vikingos con restos de nativos. Claro, efectivamente. Y de hecho, una de las razones, bueno, en el artículo ya lo adelanto, van a utilizar unas herramientas de madera para poder datar correctamente en qué momento estuvieron allí los vikingos, ¿vale? Y es cuando sacan esta fecha del 2021, no el 2000. Ellos hacen una especie como de revisión de por qué esos artefactos de madera son los apropiados. Y cuando digo artefactos, quiero decir cosas muy burdas, ¿eh?
O sea, en el artículo aparecen las fotos y hay una cosa que es un tocón, hay otra cosa que es una especie como de cosa medio plana, que no sé muy bien para qué usarían, pero hay otros dos que son directamente ramas retorcidas, que debían de servir para, no sé, avivar el fuego, poca cosa más, ¿no? Pero se sabe que no son restos naturales porque están cortados, tienen cortes. Y los cortes son muy limpios, lo cual demuestra que fueron hechos con un instrumento de metal. Y eso es lo que te dice que no puede ser un instrumento hecho por los nativos americanos porque no conocían el metal en aquel momento. O sea, Entonces, esa es la confirmación de que ese asentamiento es indiscutiblemente vikingo. Yo entiendo que hay como otras confirmaciones posibles, porque de los restos que hay ahí se ha hecho incluso un análisis estilístico, arquitectónico, para datar de cuándo son esos restos, ¿no? Y solo por ese análisis arquitectónico, entre comillas, pues se sabía que el asentamiento tenía que haberse producido o a finales del siglo X o a principios del siglo XI, es decir, entre el 980 y el 1030, digamos, o algo por el estilo. Pero no se podía afinar más que eso. Y otra... Bueno, aquí fíjate, en la introducción dice que si tienes en cuenta o sea, los rangos que dan las muestras, ¿no? Con el radiocarbono y problemas como esto, no sé cómo se traduce a español, pero esto que llaman inbuilt age, que es algo así como el tiempo que pasa desde que el ser vivo muere hasta que tú construyes la herramienta que sea o que lo utilizas, ¿no? Te genera una cierta incertidumbre. Total, que el rango que pone aquí es del 790 y pico al 1066. O sea, toda la era vikinga. Exacto, literal. Es que la cosa es, yo te he ido a hablar directamente de la datación estilística, artística, si quieres, arquitectónica, porque es la mejor que había hasta este paper. O sea, la arquitectónica es mejor que la de radiocarbono anterior. Efectivamente, porque si ves los márgenes, digamos, los periodos razonables del carbono 14, todos abarcan décadas y muchos abarcan más de un siglo. La verdad es que, claro, lo que dicen en este paper es que muchos de esos análisis se hicieron en los años 60 y 70, que es cuando se excavó este análisis, cuando se excavó este yacimiento, que los métodos no eran tan buenos en aquel momento y en algunos casos no se puede repetir a día de hoy o es muy difícil de repetir o vamos, que no vale la pena volver a hacerlo otra vez. Entonces, es verdad que cuando tú miras lo que te da un solo artefacto, igual ese artefacto te planta en un rango de 50 años, pero el artefacto de al lado está 100 años antes y el artefacto de al lado 70 años después. Entonces, como que cuando lo juntas todo, dices, pues no sé nada. Todo este conjunto de artefactos no me está dando ninguna información porque lo que me está diciendo es que sí, ocurrió después de que los vikingos salieran de Escandinavia y antes de que dejaran de salir de Escandinavia. Pues muy bien. Entonces, claro, eso es un poco frustrante porque el carbono 14 todos tenemos en la cabeza que es como el santo grial de la datación, ¿no? Que si tú puedes datar algo por carbono 14, lo tienes clarísimo y funciona seguro. Y la realidad es que no es necesariamente así, por motivos diversos. Porque a veces la precisión no es suficiente, porque a veces hay que utilizar técnicas muy destructivas si tu muestra es pequeña, porque tu muestra está sucia, porque sucede esto que tú dices, que el árbol se cortó en un momento dado y la madera se usó 20 años después. Entonces, claro, todas esas cosas te hacen difícil estimar las fechas de las cosas. Y en este paper lo que proponen es un método completamente distinto, que es este que tú dices de utilizar tormentas solares. Y ahora lo vamos a explicar porque es realmente fascinante y esta combinación de tormentas solares, radiación cósmica y vikingos mola mucho. Pero eso ya lo haremos en la versión extendida del programa. Nosotros aquí llegamos al final del primer bloque, vamos a hacer una pausita y nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Como siempre les recordamos que en la versión extendida en internet pues tendrán la conclusión y la resolución de este problema que nos está contando Alberto, ¿no? De en qué año llegaron realmente los vikingos, en qué año llegaron los europeos a América, a Terranova, en este caso. Así que si les apetece, sigan con nosotros en la versión del podcast. Si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos estabas contando, ¿no?, de que hay estas dataciones, pero son como muy imprecisas, ¿no? El carbono 14 tampoco, por lo menos en los años 60-70, tampoco sirvió de mucha ayuda en poner una fecha firme a este asentamiento. Y aquí es donde la cosa cambia un poco, ¿no?
Sí, yo creo lo del carbono 14, hay una figura en el artículo que es muy explícita, que es, digamos, muy elocuente en ese sentido, ¿no? Que es ¿Cuál? que es la figura extendida 3, está al final del artículo. Ustedes se leen las cosas extendidas. No, bueno, yo Sí. voy porque quería ver cómo de malo Es era que el es donde carbono está 14. la chicha. Y te das cuenta de que en algunos casos es verdaderamente malo. O sea, quiero decir, te das cuenta de que para empezar, como la mitad de los restos que quedan son de madera carbonizada, ¿vale? Que seguramente por estar carbonizada tiene otra serie de problemas a la hora de hacer el carbono 14. Y el carbono 14 es tan malo como que te da horquillas de 300 años para ciertos trozos de madera carbonizada. Luego otros trozos de madera son un poquito mejores, pero aún así te dan décadas. Y hay otras cosas, a ver qué es el verdecito este. El verdecito es como turba, es como hierba mezclada con barro que se usa para hacer las casas. Pues te da también del orden de 100 años de horquilla en el carbono 14. O sea que vamos, que el carbono 14 está muy bien, pero que no es la panacea, ¿no? Y que quiero decir, que hace 100 años la gente habría matado por tener una horquilla de 100 años en estas cosas. Le habría parecido fabuloso. Pero claro, a día de hoy, si queremos hacer cosas de precisión, pues nos parece que es poco, ¿no? Sí. Sí, Total, ya que... veo esta figura que dice, ¿no? Son más de 200 años la franja sombreada, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Eso mira, es. está Francis ahora compartiendo la figura para los que están en YouTube, para que lo podáis ver. El negro son todo cosas de carbón. El marrón es como madera ligeramente quemada. Quemada, sí. Sí. El rojo, a ver qué era. El rojo. ¿Whalebone? Sí. El rojo no encuentro. El rojo es madera. El red pone wood. Madera. Rojo es madera seca. Y el azul, sí, el azul claro es hueso de ballena. Es un hueso de ballena, efectivamente. O sea que, como veis, no son muy buenas las horquillas que da el carbono 14, por los motivos que sea. Porque sea antiguo, porque sea difícil, por lo que sea, ¿no? Pero no son particularmente buenas, hasta el punto de que la datación artística, entre comillas, en base a los componentes arquitectónicos de los restos que han quedado, pues es mejor. Y ya está. Claro. Entonces, en este ambiente es cuando llega esta idea, bueno, quiero decir, ya hace tiempo que la gente se lo viene planteando y ahora se ha podido hacer al fin, de utilizar lo que sabemos sobre eventos astronómicos extremos en el pasado. En Coffee Break ya lo hemos dicho más de una vez, que se tiene como registro de unos cuantos eventos astronómicos que probablemente fueron tormentas solares, aunque tampoco se sabe seguro lo que fueron, que lo que hicieron fue cambiar... Sí. Super tormentas solares, te digo yo. Seguro, o sea, eso... Bueno, según a quien le preguntes, pero casi seguro, sí. Pero vamos, es lo más normal, porque la opción B son cosas del tipo gamma ray burst y tal, que son cosas muy raras, ¿no? Bueno, la cuestión... Gamma ray siempre interesan, siempre vienen bien. Sí, pero musicalmente, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un registro de algunos eventos astronómicos, probablemente tormentas solares, que han producido cambios en la proporción de isótopos de ciertas sustancias en la atmósfera. Y en particular, a nosotros nos interesa mucho, aunque no es el único que se usa, los isótopos de carbono. ¿Vale? El carbono 14 ya sabéis que funciona porque el carbono 14 es inestable, vive 5.800 años o algo por el estilo de vida media, pero se está creando continuamente en la alta atmósfera por la colisión de rayos cósmicos y cosas así. Ahora, si hay un evento solar muy importante, se puede crear mucho más carbono 14 en muy poco tiempo y eso de alguna manera te distorsiona el registro. Así que a la gente que hace datación por carbono 14 le viene muy bien conocer cuándo se produjeron estos eventos. Por fortuna, si quieres podemos explicar un poco, lo hemos explicado también otras veces, ¿no? Pero es que me parece muy bonito el funcionamiento de cosas como esto del carbono 14, ¿no? Cuando tú tienes animales, seres vivos en general, tienes plantas que están respirando, cuando una planta respira lo que hace es que inhala dióxido de carbono, ¿no? Que introduce en su organismo, y ese dióxido de carbono tiene la composición isotópica de la atmósfera, que como dice Alberto, está enriquecida en un carbono inestable, que es el carbono 14, porque continuamente ese bombardeo de rayos cósmicos que llegan a la atmósfera convierten átomos de nitrógeno en carbono 14.
Entonces, la planta absorbe eso, lo mete en su cuerpo y lo va reponiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el animal muere, o la planta en este caso muere, pasa lo mismo con animales porque comen plantas, ¿no? Estamos un poco en las mismas, pero cuando muere ya no respira más, con lo cual ya no introduce carbono 14 nuevo en su organismo. Y entonces el carbono 14 que tiene dentro va decayendo poco a poco, con esa vida media que dice Alberto de 5.000 años. O sea, pasados 5.000 años, la mitad del carbono 14 se ha desintegrado. No sé si decae no sé exactamente a qué decae, igual a carbono 12 o a nitrógeno otra vez, no lo sé muy bien. Sí, se desintegra un nitrógeno, si no recuerdo Un mal. nitrógeno, ¿no? Y entonces, midiendo la proporción que hay de carbono 14 a carbono 12, por ejemplo, eso te da una idea de cuánto tiempo hace que murió esa planta o ese animal, que dejó de respirar, vamos. Exacto. Entonces, que dejó de incorporar cosas de la atmósfera, digamos. Exacto, sí. Exacto. Y eso es lo que pasa. Y claro, la cantidad que hay en la atmósfera, como dice Alberto, depende si ha habido una super tormenta solar. De hecho, lo habíamos comentado, estuvimos hablando de esto en el episodio 355 y también antes en el 331. En los anillos de los árboles se puede ver el ciclo solar. Se puede ver una variación de 11 años en la relación isotópica de carbono 14. Porque según el momento del ciclo solar en el que estés, hay más bombardeo, menos bombardeo de la atmósfera, y los cambios son súper pequeñitos. Los cambios son como del orden de unas partes por 1000, pero es suficiente la precisión como para verlo, efectivamente. Y estos eventos como mega tormentas solares y tal, lo que te dan es un cambio en un factor mucho más grande. Por ejemplo, en lugar de ser un cambio de 2 partes por 1000, pues te da un cambio de 10 partes por 1000 o algo por el estilo. Con lo que si tienes la instrumental adecuado es muy elocuente, se ve con mucha facilidad. Entonces, gracias precisamente a los anillos de los árboles y también a otras cosas, como por ejemplo el hielo los testigos de hielo sacados de la Antártida y de Groenlandia, se han localizado ciertos episodios de actividad solar extrema y se tienen incluso datados en el año concreto. Y ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo repito, hay uno en el año 775 después de Cristo, que es bastante importante. No sé si es el más grande que tenemos registrado, creo que sí. Creo que sí. Y hay otro un poquito después, en el año 993 después de Cristo, que no es tan grande. A ver si veo aquí el dato. El del 775 aumenta la cantidad de carbono 14 en un 12 por 1000 y en el del 993 en un 9 por 1000. O sea que estamos en cualquier caso más de 4 veces por encima de lo normal. Y luego había otro de ahí nace también la teoría de Socas de los dobles números que se repiten y... Sí, porque hay otro en el 660 y algo antes de Cristo. También con los dos primeros dígitos iguales. Esa es la conjetura. La conjetura Socas, eso es. En realidad la conjetura es que el calendario cristiano tiene algo especial, el sol está relacionado con el calendario cristiano, ¿no? Porque quiero decir de lo contrario. Exactamente. Y esto se ha visto en árboles, ¿no? Además en diferentes continentes, con lo cual se ha comprobado que ha sido un evento global. En anillos de árboles muy viejos, de estos que viven miles de años o 1000 años, pues eso, si tienes suficiente paciencia como para dedicarte a contar 1000 anillos y medir la proporción de radiocarbono en cada uno de ellos. Yo creo que lo de contar los 1000 anillos en comparación con medir la proporción de radiocarbono en cada uno es poca cosa, ¿eh? O sea, la paciencia está en el radiocarbono, no en contar. La verdad es que, oye, la vida de esos científicos tela, para estar ahí. A mí me parecería reconfortante. La vida del científico a veces es muy abstracta. Es en plan de estás trabajando siempre con material súper cocinado, que trabaja sobre ideas que otra gente ha hecho. Bueno, esta gente tiene que contar anillos. ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, quiero decir, es algo que cualquiera ¿Tú qué haces en la vida, Paco? Dice, yo cuento rayas. A mí me parece maravilloso, ¿no? Cuando la ciencia se reduce a una cosa como tan comprensible, como contar anillos, ¿no? De todas formas, y para hacer una pausa, supongo que pondrán un pino o algo, ¿no? Te has quedado aquí. Hoy en día usarán un software por ordenador que lo contará de manera automática. Hombre, visión artificial, supongo. Sí, es muy fácil de hacerlo. O sea, es un ejercicio elemental para cualquier curso de procesado de imágenes el detectar cosas circulares concéntricas, más o menos circulares, quiero decir. Sí. Cuidado que la visión artificial y las rayas no se llevan bien. Bueno, pero seguro que tendrán... Las franjas claroscuras dificultan mucho. Ajá.
Pero tendrán, supongo, redes neuronales especialmente entrenadas para ello, ¿no? O sea, hoy en Supongo día... que Sí, sí. se llaman becarios. No, y bueno, y también algoritmos clásicos estándares, los algoritmos estos Sí. de, ¿cómo se llamaba? El que era para detección de líneas y círculos, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo el nombre, era muy famoso. Había un algoritmo Penrose tiene una de esas para detectar círculos. Sí. Pero no se lo da funciona un muy poco. bien. O sea, nosotros, bueno, yo cuando estudié hace 30 años hacíamos una práctica en la que detectábamos círculos concéntricos, un algoritmo estándar que viene en todos los libros, ahora no me acuerdo el nombre del autor, y ya estoy hablándote hace cuando yo estudiaba, puede ser 1990, o sea. Bueno, aquí en el público que hay ahora mismo en el museo, tengo un amigo que se hizo famoso en nuestro grupo de clase porque en las prácticas, ¿fue eso en cuarto de carrera, Axel? O en quinto de carrera, no me acuerdo, había una práctica que era, había que contar muchos anillos, ¿no? Era una práctica de interferencia con un láser y aquí el amigo se inventó un dispositivo electrónico con un fotómetro y un contador para ir contando los anillos y no tener que hacerlo a mano, ¿no? Ah, muy bien. Claro. Sí. El lector de código de barras toda la vida de Dios. Lo inventó él. Pero Bueno, eran volvemos a esta Vamos cosa, con los si queréis. vikingos. Venga. Exacto. Entonces, ahora que ya hemos contado todo esto, ya es súper fácil contar de qué manera se localiza el año de esta cosa. Esencialmente, estos autores lo que han hecho es trabajar con 4 artefactos de madera sacados de este yacimiento de Lanzo Middle en el norte de Terranova. Esos artefactos, ya os digo que son súper random, o sea, son cosas que no son precisamente una estatuilla de un caballo rampante, no, son cosas como súper pedestres, útiles para gente que está en una isla y que tiene que sobrevivir un invierno porque se ha quedado allí o un verano y hacer cosas con ellos, ¿no? Me ha hecho gracia que después de mencionar una estatuilla de un caballo random, como contrapunto dijeras que era algo pedestre, en contraposición a ecuestre, ¿no? Sí, sí. Claro, Bueno, lógicamente. Supongo que hay el subconsciente. Bueno. Pues entonces, ¿qué es lo que han hecho con estos artefactos? Pues esencialmente les han hecho una sección, supongo que sin romperlos demasiado, habrán tenido que buscar una parte del artefacto que no lo destruya totalmente para hacer esta sección, buscando los anillos de la madera que hay en el interior de ese artefacto. Y lo que han encontrado es que en 3 de los 4 hay suficientes anillos como para localizar uno en el que el carbono 14 es mucho más abundante. El cuarto resulta que solo tenía 9 anillos, parece que cortaron ese árbol relativamente joven, con 9 años, y en ese no se ve un anillo con mucho carbono 14. Pero en los otros 3, en todos, hay un anillo con mucho carbono 14. Y una vez localizado ese anillo, lo único que hay que hacer es contar para atrás. Contar de ahí hasta la corteza cuántos anillos hay. Y bueno, esto lo hacen no contando ellos, sino aplicando una distribución de probabilidad, un H cuadrado, para ver cuál es el anillo más probable en el que de verdad está el pico del carbono 14. Entre otras cosas porque no es lo mismo haber cortado el árbol en primavera que haber cortado el árbol en verano que haber cortado el árbol en otoño. O sea que esto es mejor no hacerlo a mano, sino hacerlo con un formalismo matemático en condiciones, ¿no? Y bueno, cuando aplicas esto, resulta que todos los 3 artefactos te dan el año 1021. Te dan literalmente el mismo año los 3 artefactos. Yo creo que eso es lo que más sorprendió a los autores. O sea, ellos esperaban encontrar algo, pero no creo que esperaban que los 3 artefactos les dieran el mismo año. Yo sospecho que esperarían pues que o bien por defectos en el procedimiento de análisis o bien porque a lo mejor los artefactos pueden ser de expediciones distintas, les diesen años diferentes. Entonces, que hayan encontrado en todos esos artefactos el mismo año, yo creo que les ha producido una gran alegría, ¿no? Porque como que les reafirma en que esto está bien hecho. Si uno se va a las sagas y estima cuánto tiempo pudieron estar los vikingos en América, hay una horquilla de entre 7 y 13 años entre la llegada de la primera expedición y la partida de la última expedición. Por motivos que ahora no vienen al caso, no lograron hacer allí una colonia permanente, digamos. Tuvieron problemas con los nativos, parece que los trataron un poco mal. Aparte, en Groenlandia no había mucha gente, no creo que les sobrara la mano de obra y que pudieran allí fácilmente desplazar a 50 personas. Total, que no se quedaron, simplemente fueron allí, estudiaron la posibilidad de utilizar América como fuente de madera, porque en Groenlandia no tenían demasiada, pero parece que en última instancia no les valía la pena. Era demasiado complicado todo el viaje y toda la cosa, y al final lo desecharon y se quedaron en ese tiempo. Total, ¿qué es lo que nos dice esta fecha de 1021?
no nos dice que los vikingos descubrieran América en 1021. No, porque no sabemos a qué expedición pertenecen estos artefactos. No sabemos si pertenecen a la primera, si pertenecen a la última. Entonces, lo que nos dice es que seguro que en el año 2021 estaban allí. Es decir, 1021. la llegada fue antes perdón, 1021. La llegada fue antes de 1021 y si nos creemos las sagas, da la sensación de que la primera llegada a América de los vikingos tuvo que ser después del año 1000 necesariamente. Incluso posiblemente después del año 1010. Pero más allá de eso, no sabemos más, aunque, joder, ya es bastante. A mí me parece bastante espectacular. Es muy impresionante. Mm. Además, esto si lo piensas, a ver, se parece mucho. 1021, o sea, si fueran 1020, si hubieran llegado el año 1020 y en 1021 hubieran hecho estos artefactos, o 1019, estaríamos hablando del año 1000 prepandemia. O sea, exactamente. Los hecho, vikingos descubren América 1000 años y 1000 años después tenemos una pandemia. Esto para cuarto milenio. No, Tenemos que eso hubiera mandarla. sido en 1020. Sí, sí, de hecho, 1020 o 1019, si consideras el surgimiento Claro. en China Sí. del virus. de hecho, en mi opinión, han tenido mala suerte los pobrecitos, porque les han publicado el artículo en enero de 2022, con lo chulo que hubiera sido publicar el artículo 1000 Esto años es verdad. después de la... Hostia, Hubiera es sido verdad. muy De hecho, bonito. yo me fijé en eso. Es que fíjate, el artículo está enviado en mayo de 2021 y aceptado en agosto de 2021. Está aceptado desde agosto. ¿Por qué demonios se publica en febrero? A ver, señores editores de Nature, tenemos que hablar. Hubiera sido el bombazo, sí, sí. Perdieron ahí. Hay una oportunidad perdida aquí importante. Por cierto, utilizo una figurita, la figurita extendida 4 del artículo para responder una cosa que decía Francis antes. De las expediciones, si nos creemos las sagas, de nuevo, hay que tener cuidado. Las sagas son escritas como 200 o 300 años después de esto, o sea que cuidado. Si nos creemos las sagas, las expediciones llegaban siempre en primavera y se solían volver llegaban siempre en verano y se solían volver a la siguiente primavera. O sea, que pasaban el invierno allí. Y por eso en las sagas queda recogido el asunto este de cuando llega el invierno no se congela el suelo y los animales pueden sobrevivir y tal y cual. Pero eso hay no tiene ningún sentido, que era un desafío. O sea, no hay narices de ir allá y pasar un invierno. O sea, bueno, yo no como tengo los la adolescentes respuesta. pasar una noche en la casa encantada. O algo así. Yo no tengo la respuesta, pero lo más probable es que no fuera seguro hacer el viaje hasta muy bien entrada la primavera. Y que como el verano es tan corto, tampoco valiera la pena. Llegas, me paso una semana y me vuelvo, ¿no? Pues, Sí, Que igual les pilló, o que igual les pilló. Estaban allí, les pilló un adelanto de invierno, un invierno prematuro, y dijeron: mira, nos Ya te quedamos quedas. porque no se puede. no lo sé. Sí, pero dice Alberto que era lo habitual. O sea, que no Sí, que fuera al una menos- vez, sino que era lo Al habitual. menos si me creo esto, que entiendo que los autores se han leído las sagas, no como yo, que no me las he leído, y que han hecho esta figura en base a eso, ellos hablan de llegada a principios del verano y partida la siguiente primavera. Y en 2 de las expediciones se quedaron 2 años, o sea, se quedaron también el siguiente verano. Pero en las otras estuvieron solo, digamos, el verano, otoño, invierno y partieron la siguiente primavera. Mi sospecha es O sea, que será por las condiciones, porque también es posible que haya una cuestión de vientos y de corrientes, que en cierta época se pueda ir y en otra época por vientos no se pueda ir. Claro. Corrientes, hielos, un poco de todo, sí que es Sí, verdad. exacto. Claro. Es que Y además que mares igual llenos de hielo. igual descubrieron un resort de vacaciones y iban allí en verano, era su venidor. Sí, sí. Bueno, no sé, desde el 1 por lo menos se puso borracho, que es la razón por la que le llamaran Vinland, ¿no? O sea, la saga lo que recoge, Vinland significa la tierra de las viñas, más que la tierra del vino. A veces se habla de la tierra del vino, es más bien la tierra de las viñas. Y lo que no se sabe es si esas viñas eran uvas o eran simplemente bayas, digamos. Y lo que recoge la saga es que creo que era como el mentor o el padre adoptivo, una especie como de figura paterna de Leif Erikson, que no era su padre biológico, un día se lo encontró borracho y le dijo: oye, ¿tú qué has hecho? Y dice: pues me he encontrado unas uvas que estaban muy ricas, no sé cuántos. Y pues parece que estaban fermentadas, ¿no? Pues llevarían mucho tiempo en la plantita. Pero sí que es ¿Cuánto verdad hambre no tendría la criatura, eh? Bueno, a ver, tenían que comer lo que encontraran. Pero sí que es verdad que en Terranova hay uvas, ¿eh? No son uvas de la variedad que habitualmente utilizamos para hacer vino o para comer, pero son uvas que son comestibles y uvas normales. Y hay uvas y todo tipo de bayas también. Entonces no se sabe si el nombre hace referencia a uvas como las que pensamos los habitantes del Mediterráneo
o si hace referencia a otro tipo de valla que sería mucho más común en estas zonas frías, ¿no? Pero vamos, parece que de ahí viene el nombre. Sí. Curioso. Si me permitís Genial. un pequeño detalle por lo que ha comentado Héctor de lo del año 2021. Son 2 artículos, los 2 se enviaron en mayo y en abril de 2021, uno se aceptó en agosto y otro en noviembre, y los 2 fueron publicados, aparecieron en la página web de Nature en 2021, uno en octubre y el otro en diciembre. Lo que pasa es que aparecieron publicados antes de tener número en la revista, o sea, número de páginas y todo el rollo. Y han aparecido ahora en un issue, en una semana de Nature, los 2 juntos. Pero en principio estaban disponibles para cualquiera para poderlos leer desde diciembre de 2021, estaban disponibles los 2. Sí, lo que pasa eso es la prepublicación que ahora hacen todas las revistas, ¿no? Un poco por competir con la cultura de los preprints y tal, pues adelantar el artículo, ¿no? Pero bueno, la publicación formal, si fuera a poner una fecha de publicación, sería esta fecha, ¿no? La que sale en la revista. Pero bueno, ahora estas grandes revistas, Nature y Science, todas ponen la fecha de publicación, published, tal fecha, para que quede claro la prioridad en caso de conflictos, ¿no? Es decir, y otra cosa ya muy diferente es la fecha que tenga el número que sale editado en papel, ¿vale? Pero la fecha de publicación en la web, en ambos casos es de 2021 y aparece siempre ya en todos los artículos. Bueno, pero para estas cosas de prioridad y tal, lo que se mira es la fecha de aceptado o de enviado, ¿no? Que también se ponen. O sea, aquí te lo pone este es enviado en mayo y pero bueno, tú ten en cuenta agosto. que si está aceptado pero no ha sido publicado, otra persona lo aceptan un mes después y lo publican antes. En principio, ambos se consideran eventos simultáneos porque los segundos que fueron aceptados no conocían el artículo anterior porque no había sido publicado. Claro, ¿Vale? se consideran El punto independientes. clave de la prioridad es que tú conozcas el trabajo de los otros, ¿no? Claro. Y que te bases en ese trabajo. Si no está todavía publicado, no es público, tú no, hasta lo que hayas sido revisor, no sabes qué contiene.